Hola, ¿cómo están? Anel Faugier, Café Coaching, Conciencia, Acción, Frecuencia en Excelencia. Hoy acompañada de un súper amigo, estrella en la cirugía plástica, Eduardo Medina. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Anel, gracias por la invitación. Y hoy vamos a conocer la otra parte de Eduardo Medina. Comenzamos. Eduardo, feliz de que estés hoy aquí en Café Coaching. No, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de la vida. Bueno, les platico un poco. Eduardo es cirujano plástico de Mérida, Yucatán, certificado, evidentemente. Y, Eduardo, cuéntanos un poquito de ti. Pues nací en Mérida, me formé en Guadalajara, luego me fui a hacer otro entrenamiento en Monterrey, regresé a Mérida porque todos los yucatecos hacemos eso. Y laboro acá desde hace ya algunos años, me dedico principalmente al contorno corporal, que sería lipos, mamas, abdomen, etcétera, y a la reconstrucción de heridas complejas, incluido reconstrucción mamaria, que es una de las cosas que más hago. Eduardo y yo tenemos un movimiento que se llama Reconstruir es Volver a Vivir en Mérida, pues cubriendo una necesidad que tenía el Estado, ¿no, Eduardo? Sí, es correcto, y de verdad me atreveré a decir que es el país o incluso toda Latinoamérica, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, es un porcentaje mínimo de las pacientes que pasan por una mastectomía, que es el retiro de una mama por cáncer, que se logran reconstruir. Entonces queremos aumentar ese porcentaje. Pues estamos felices trabajando, así es que, bueno, váyanse a la página de Reconstruir es Volver a Vivir, porque seguramente ahí verán más información de esto. Pero Eduardo, platícame, ¿cómo fue tu infancia en Mérida, Yucatán? Pues muy bien, de hecho mi mamá es cirujano plástico, mi hermano es cirujano plástico y mi papá, que en paz descanse, era patólogo. Entonces realmente para mí no hay otra forma de vivir que no sea la medicina, porque la sí que desde el pecho materno se le toca. Oye, ¿y cuando eras niño qué jugabas a ser médico o a qué jugabas? Pues fíjate que yo fui un niño un poco rebelde, yo sí le di un poquito de problemas a mis papás de chicos, pero juraba que nunca iba a ser médico, y decía lo que sea menos medicina y mírame, aquí estoy. ¿Y cómo fue que empezó esa parte? Pues mi mamá, como cirujano plástico, lleva una jornada que de hecho este año hicimos la 23ª jornada de labio y paladar hendido, y a nosotros nos llevaba a cuidar niños de labio y paladar hendido desde que estaba yo en la secundaria o más chico. Entonces empezamos jugando ahí para entretener a los niños en los que pasaban a quirófano, o sea, esperando en lo que pasaban a quirófano, y posteriormente empezamos ayudando en las cirugías, aspirando, cortando hilitos, y ahora ¿Desde que eras niño? desde que tenía más o menos como 12 años. Mira, yo andaba ahí cortando tijeras. Bueno, en quirófano ya como a los 18, más o menos. Bueno, pero igual súper joven, ¿no? Sí, y ahora soy yo el que lo supera. Y de hecho, con el otro grupo de labio y paladar hendido, sí bueno, he tenido la oportunidad de ir a Bolivia, República Dominicana, Perú, etcétera, para operar niños que igual con escasos recursos para labio y paladar hendido. ¿Qué te mueve, Eduardo? Fíjate que una de las preguntas, una vez hace unos años alguien me preguntó ¿por qué haces eso? Porque evidentemente dejo a mi esposa, a mi hija, dejo de trabajar, dejo de producir por irme, ¿no? Una semana. Y un buen rato lo estuve pensando y mi respuesta al final es que lo hago porque puedo, o sea, porque tengo la opción de hacerlo, porque puedo dejar una semana de trabajar, gracias a Dios no me afecta demasiado, y puedo ir a hacerlo. Y de otra forma, si no hubiera gente que organiza todo esto y que nos permite ir a hacerlo, estas personas no podrían ser beneficiadas de este tipo de cirugías. Entonces lo hago porque lo puedo hacer. Claro. Eduardo, además eres deportista. Sí, de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero ando bien quemado. Porque vengo de una carrera de ciclismo del domingo pasado, que fueron 160 kilómetros. Nada más. Sí, tranquilo, pero pues bien quemado. Pero Nada más fue sarcasmo, Eduardo. Por supuesto que es un montón. sí, en algún momento hice Ironman, ahora le bajé un poquito porque no tengo tiempo. Pero es más que nada un triatlón ahí como pueda ir haciendo. Oye, Eduardo, bueno, Café Coaching habla de mucho de lo que es la conciencia. Hoy yo sé que eres un doctor muy reconocido, dador, como lo que estás comentando ahora, ¿no? Te encanta entregarte, ir a hacer campañas, compartir, ¿no? Porque creo que también esa es una oportunidad Sí. para ustedes. No solamente vas y operas, sino también aprendes, recibes, enseñas y recibes, ¿no? O tips diferentes o, ¿no? Claro. Es una experiencia súper padre. Entonces, eres deportista y eso habla también de
de tu manera de ser, ¿no? Retadora y siempre yéndose adelante. Y la gente es muy fácil que vea esa parte de ti hoy, pero hay cosas como las diferentes acciones en la vida que te llevaron a este punto. Yo quisiera que me compartieras cuál fue el camino difícil. Wow. Pues yo creería que la formación médica obviamente es complicadísima, porque pienso que es como una pirámide, ¿no? Primero los que no entraron a la escuela de medicina, y luego los que no entraron a una especialidad médica, y luego los que no entraron, porque yo hice medicina, cirugía general completa, que fueron 4 años, cirugía plástica, que fueron 3, y luego microcirugía, que fue un año más. Entonces es como una pirámide que se va haciendo cada vez más pequeña, donde compites en cada uno de los escalones con más gente que quiera hacer exactamente lo mismo que tú, y hay quien no lo va a lograr. O sea, hay algunas personas que no van a poder dar ese paso. Y obviamente yo me estresaba un montón. Y como te comento, mi mamá, que es cirujano plástico, yo en algún momento le dije, oye, me voy a tronar, o sea, ya no puedo. Y dice, tú, cuando sientas que ya no puedas, pues ahí déjalo, pero no vas a avanzar. Entonces, yo siempre creí que si quieres llegar a lo que yo aspiraba, ¿no? A estar donde estoy, sabes que darle. ¿Qué hacías con esas emociones, con ese miedo? ¿Qué Pues, pasaba con ese Eduardo? Que supongo yo que aparte eras mucho más pequeño, ¿no? inmaduro. Pero fíjate que yo siempre he canalizado mucho el estrés con el deporte. Porque obviamente yo pienso que necesitas una válvula, ¿no? De escape, quien saldrá de fiesta y quien tomará, pero para mí salía a correr, que era lo que más hacía en algún momento, y de repente salía a correr hora y media, 2 horas, estás hablando de 15, 20 kilómetros, y ya regresabas tan cansado que ya no sabías nada, ya solo te dormías. Pero para mí sí siempre ha sido una válvula de escape. Oye, y yo creo que el estrés no era solamente como quiero llegar a este punto y tengo que hacer todo el proceso. Además, tu mamá es cirujana plástica y muy querida y adorada. Entonces también la responsabilidad de no fallarle a tu mamá o Fíjate que no. ella nunca me puso en esa posición. Siempre me dijo que hasta donde yo quiero llegar y nada más que mientras quieras seguir avanzando tienes que tragarte el estrés. ¿Sí? Cuando ya digas ya no puedo más, pues ahí te quedaste. ¿Y luego qué pasó? Una vez que entras a... Bueno, de hecho, fíjate que yo cuando entré a cirugía, terminé medicina y entré a cirugía. Eh, bueno, en medicina yo quería ser internista e intensivista, que es ese tipo de médico que ve a los pacientes críticos en la unidad de terapia intensiva, que les maneja parámetros, maneja el ventilador y hace que salgan de su estado grave, ¿no? Entonces yo conocí a uno cuando yo era estudiante que para mí se me hacía un genio, que sabía todo sobre la fisiología del cuerpo y cómo funcionaba. Y dije, no, pues yo quiero ser así para ser grande. Y realmente sí me gustaba estudiar, pero cuando me tocó en urgencias del hospital donde yo estaba cerrar a los borrachitos que se abrían la cabeza andando en moto, para mí eso me fascinaba. Y podía pasarme toda la madrugada cerrando cabezas y suturando gente. Y me emocionaba y de hecho era lo que más compartía. Y dije, no, pues cirugía. Pero entonces yo quería hacer neuro porque me gustaba este tipo de cosas, ¿no? Y ya entro al hospital, entro a cirugía y para neuro te tienes que derivar en el primer año. Es un año de cirugía y te derivas. Pero conocí algunos neuros y la verdad es que no me encontré. Porque mucho era drenar hematomas, coágulos en la cabeza y a veces los pacientes les iba bien o mal, no necesariamente por cómo eras tú. Me desencanté mucho y un rato no supe qué hacer. Pero cuando yo estaba ya en durante cirugía general fui a rotar, que es irte a un hospital, ¿no? A ver qué están haciendo en ese hospital, para ver si te gusta o no. Fui a donde yo me formé, que es el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva en Guadalajara, y había una plática ese fin de semana de Alexander Cárdenas, que es un reconocidísimo cirujano plástico en Ciudad de México, que hace mucho reanimación facial y transferencias de nervios y nervio periférico. Entonces dio una plática en la cual tomaban nervio de la pierna y lo ponían en la cara para que lo puenteaban hacia el otro lado, hacían reanimación facial, o tomaban un músculo del muslo para poder hacer que las personas vuelvan a sonreír cuando no tenían parálisis. Y para mí se me hizo ciencia ficción. Dije, no tenía idea de que se pudiera hacer eso en este mundo, ¿no? Y dije, no, de aquí soy, no quiero hacer otra cosa que no sea eso. Y por eso entré a cirugía plástica. Y ya he hecho este tipo de cirugías y la verdad es que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero para mí eso fue como que la culminación de mi sueño. O sea, dije, si vine
algo a este mundo es para hacer esto. Te tocó el corazón. Sí, completamente. Oye, dijiste algo que para nosotros aquí en Café Coaching es súper importante porque a mí me gusta mucho hablar de las emociones. Que tú obviamente te saltas así como si nada, pero yo creo que esa etapa que dices, es que no sabía qué hacer, ¿no? ¿Y qué fue lo que te hizo moverte en ese momento a tomar decisiones? Porque a veces la gente que nos escucha o nos ve en Café Coaching trabaja mucho esta parte emocional y una de las cosas que nos gusta mucho enfatizar en gente tan exitosa como tú, es decir, ¿cómo le hago para esos momentos donde no sé qué hacer, no sé a dónde ir? ¿Cómo empiezo a moverme? ¿Cómo empiezo a tomar decisiones sin dejar de tener ese miedo o la emoción que esté pasando por tu cuerpo para no permitirte dar ese paso? Porque es eso, ¿no? Estás atorado emocionalmente, esa es una realidad. Pues fíjate que yo, bueno, tendría yo más o menos como unos 26, 27 años en ese momento. Estaba en mi segundo año de cirugía general. Igual tuve una ruptura amorosa por allá, entonces... ¿Ves? Siempre tiene que ver el corazón. Sí, como que le agrega ahí un poquito más de sal y pimienta a la comida. La herida, exacto. Entonces, realmente yo estaba como en automático, prácticamente fue un año así que ni sabía qué iba a hacer con mi vida, pero tomé consejo, esta vez de mi madre, que me dijo, pues si no sabes y no tienes idea, ve opciones, ¿no? O me podía quedar de cirujano general, que también era muy válido. ¿Y por qué no vas al hospital donde yo me enfermé, pues el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva? Ve un mes, ve si te gusta y si no te gusta, ¿no? Porque en ese momento, además, mi mamá era plástica, mi hermano, no sé si ya había entrado o no a cirugía plástica, pero yo veía la cirugía plástica desde el punto de vista equivocado, en el sentido de que creía que solo eran mujeres, que no necesitaban nada, que se levantaban y estiraban la cara sin sentido, se ponían chichotas o nalgotas, ¿no? Bueno, tampoco como sin sentido, Eduardo. Yo, nos vemos chulas, nos vemos chulas. como adolescente. No, yo sé. Tú querías algo para ayudar. Claro, que le diera sentido a lo que estaba haciendo. Y al día de hoy definitivamente hago mucho de este contorno corporal, pero entendí que no va por allá. O sea, habrá quien lo haga y lo respeto, pero no es mi tipo de trabajo. Yo prefiero por mucho un trabajo muy discreto, que recuperes algo que hayas perdido, tu forma, tu estilo, pero no hacer cosas exageradas. Así que dirías, eso no existe en la naturaleza. O sea, ese no soy yo. Y si alguien quiere eso, que ni no eres busque tú. porque no lo va a encontrar. Porque en otros lados del país, sabrás que hay quienes les encantan unas mini cinturas, con unos mega nalgas, ¿sí? Bueno, felicidades, No es tu estilo. pero no, yo no. Oye, y bueno, ya tomas la decisión, que yo creo que, por lo que me cuentas, pues es importante hacer esa pausa, ¿no? De decir, si hoy no estoy en un muy buen momento y no estoy así como sabiendo para dónde ir, hacer una pausa no tiene nada de malo. No, y además, yo pienso que, y fue mi caso particular, necesitas una red de apoyo siempre, ¿no? Probablemente ni siquiera están junto a ti físicamente, pero alguien con quien hablar, alguien que le cuentes, oye, mira, no sé qué hacer, me siento así. Y probablemente si es alguien con más experiencia, más edad, más sabiduría que tú, pues te pueda orientar hacia decirte, mira, lo entiendo y es válido, pero ¿por qué no pruebas acá? ¿O por qué no haces esto? Y realmente fue lo que yo hice y vi algo que me apasionó y hasta el día de hoy me apasiona, que es la reconstrucción, pues microcirugía reconstructiva es el nombre técnico, pero es la reconstrucción de heridas complejas, ¿sí? Súper. Oye, Eduardo, y luego de ahí ya, o sea, llegas, estudias cirugía plástica, ¿qué pasa? Ya salió Eduardo de la escuela de cirugía plástica de Jalisco, ¿qué pasó? Pues como te conté, yo quería hacer algo más, ¿no? Y entonces hice, además, después de eso, otro entrenamiento que es el de microcirugía reconstructiva, que esto para fines simples es como si fuera un autotransplante. Trabajo mucho con oncólogos, que son los del cáncer, y a veces igual con ortopedistas, que son sobre traumas, ¿no? Entonces, si a alguien le van a quitar media cara, la mandíbula y el cuello, hacemos un autotransplante para quitarle el hueso de la pierna y la piel del muslo y rearmar todo lo que perdió. Son cirugías larguísimas, que más o menos tardan, pueden ser 6 a 16 horas, pero el resultado final es muchísimo mejor que no hacer nada, ¿no? Y la opción a veces es dejarlos así
nunca es una buena opción. Siempre, siempre, siempre hay que intentar reconstruir. Oye, Eduardo, y cuando tú te vas a todos esos fellows, ¿no? O sea, entrenamientos extra. Entrenamientos, ¿qué pasa? O sea, porque al final yo entiendo que a mí siempre me gusta hablar de esto porque ser cirujano plástico estético y reconstructivo certificado es muchísimos años, ¿no? Pues sí. O sea, ya salen grandes, la verdad. Sí. Ya se certifican a qué edad en promedio. Sí, en promedio como a los 32. Y todavía te vas a estudiar cursitos extras, ¿no? O sea, es complicado tomar una decisión de, pues ahora me voy por un fellow, ahora no. Sí, completamente, pero sí creo que hace la diferencia. La verdad es que la edad es solo un número y a veces uno sí está cansado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso particular, de que entré a la escuela de medicina a que terminé fueron más o menos como 15 años y no perdí en ningún momento ni un solo año. O sea, que un año sabático, que no pasé un examen, no. O sea, siempre fue corrido. Y 15 años, la verdad, si dices, oye, y otra cosa es que tienes que empezar a trabajar porque pues no vives de aplausos, ¿no? Y tienes que seguir con tu vida, ¿no? Casarte, tener hijos, porque, bueno, no sé si todavía estabas tú en fellow y esas cosas cuando me ya casé ya que terminé todo. Más o menos como al año de que terminé todo, me casé. Ahora entiendo por qué tuvo hijos súper rápido, o sea, era ya necesario, ya era necesario, pero es complicado y por eso nos gusta esta parte de Café Coaching de hagamos conciencia de quién eres, cómo eres, todas las acciones que has tenido que hacer, como dices, oye, me aventé 15 años estudiando, o sea, no eres el cirujano plástico que eres nada más porque sí y en 2 segundos, ¿no? Sí. El camino no ha sido fácil. Y yo pienso que es una cosa que hay que considerar siempre porque desgraciadamente pienso que muchas personas ahora quieren irse por el camino rápido, ¿no? Entonces dices, no, pues yo no voy a estudiar 15 años, termino escuela de medicina, un cursito de 6 meses y estoy haciendo lo mismo. Pero no hay forma de que sea lo mismo, ¿no? No, yo digo, a lo mejor si estás haciendo una cirugía X, no sé qué, digo, evidentemente no va a tener las mismas herramientas que ustedes, pero olvídate de la cirugía en sí, la complicación. El día que se les complica tantito, ya no saben qué hacer, ¿no? No es lo mismo estudiar un fin de semana una cirugía mamaria o una cirugía de glúteo que estudiar 15 años. Y tristemente existen un montón que se han estado combatiendo, ¿no? Pero existen un montón de cursos en línea, ¿no? Entonces son cursos en línea y una vez al mes vas 2, 3 horas, haces una práctica y regresas. Y la verdad es que, o sea, la cantidad de horas que nosotros pasamos en quirófano durante estos 8 años de residencia, no hay forma de que se compare. Exacto. Pues aquí es muy evidente todas las acciones que has tenido que hacer para llegar a donde estás. Y luego el siguiente pilar de este programa es la frecuencia, ¿no? Que hablamos de cuáles son esos hábitos que te han llevado a estar donde estás hoy. Creería que yo soy muy fan, aunque a veces fallo un poquito, pero yo soy muy fan de decir que lo más importante es la disciplina y no la motivación. Porque puedes estar muy motivado un día y poco motivado el otro, y si tú dependes de la motivación, nunca vas a lograr nada. Y de hecho hay un corredor keniano que es el que tenía el récord del maratón, el Eliud Kipchoge, que dice que si no eres disciplinado eres esclavo de tus sentimientos, ¿no? Porque vas a hacer lo que como te sientas. En cambio la disciplina es esa fuerza que te hace hacer las cosas tengas o no tengas ganas de hacerlas. Y a fin de cuentas yo pienso que es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Llegas sin ganas, pero ya 5 o 10 minutos después te pones a hacer y estás como si nada. Pero pienso que es eso, o sea, necesitas tener estructurado tu día. Yo tengo un calendario donde no solo pongo mis actividades, sino que además es una aplicación que te dice, hoy toca nadar, hoy toca correr, hoy toca no sé qué, y me levanto a veces 4:30 de la mañana para las 5 estar en la bicicleta, y a las 8 ya bañadito y listo para trabajar. Pásanos la aplicación como tip para el canal de Café Coaching. Sí, con mucho gusto. Pero yo pienso que es más que nada hacerte la idea. Porque, por ejemplo, en mi grupo, ya no tengo grupo, pero en mi grupo de cuando empecé a entrenar para el Ironman, muchos eran, sí, nos vemos a las 4:30 para empezar a correr. Y la gente no lo ve. Yo igual lo pensaba, ¿no? ¿Cómo 4:30? Yo lo sigo pensando, Eduardo. Tengo mi bicicleta parada desde que llegué a Yucatán. ¿Cómo 4? O sea, ¿quién se va a levantar a las 4:30? Pero si tú vas aquí a la carretera de Progreso, lleno. Y hay gente, 4:30 están gente rodando. Y felices. Por supuesto. Además, felices, ¿no? Y además no hay sol. Me encantó la frase. Si tú, ¿cómo es? Que si... si tú no tienes disciplina... Eres esclavo.
de tus sentimientos. sentimientos. Está fuertísima esa frase y es súper real, te la Sí. compro y te la agradezco porque me la voy a llevar La el única forma de corazón. ser libre es ser disciplinado. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, al final eso es lo que te ha llevado al éxito. Que te confieso que a veces fallo, ¿eh? O sea, a veces sí me quedé dormido. A veces no. Bueno, pero es que todo Sí, mundo, ¿no? No hay nadie perfecto y no puede ser la vida perfecta. Y también creo, digo, no sé si coincidas conmigo, pero cuando uno falla, no dices, ay, ya, tampoco pasa nada. O sea, no es que mañana llaman, estás hecho un gordo y todo no. eh, Yo sí pido el desarmado. taquito extra si me queda mollito. ¿Sí? ¿Ves? Por eso, no hay perfección alguna. Al final creo que también hay que darnos chance de fallar, ¿no? O sea, creo Por que es supuesto. de humanos, ¿no? Darnos la oportunidad. Pero bueno, el primero, disciplina. ¿Qué más? Y la otra cosa que creo que igual es súper indispensable es tener bien claro, ¿no? Hacia dónde vas. Porque pienso que si no tienes una dirección, solo estás flotando en el océano, sin ningún sentido. Y es flexible, o sea, puedes tener hoy una idea y decir, no, no me convence, siempre voy a dar la vuelta hacia acá, pero definitivamente tienes que ir hacia algún lugar. Y, por ejemplo, en mi caso personal, tuve una pequeña crisis cuando terminé de estudiar, porque siempre era, terminé la prepa, terminé la escuela, terminé la cirugía, terminé plástica, terminé micro, y ahora que sigue. O sea, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Qué procede? ¿No? Y obviamente además chocas con un montón de cosas que no tienes idea, como bienvenido al SAT, bienvenido a todo, entonces, ¿y qué hago? Pero agradecer, tengo una hijita ahorita de 1 año, probablemente juegue nosotros próximamente. Eh, Y la verdad es que yo pienso que una familia estructurada, un trabajo que obviamente tiene proyectos, ¿no? Dentro del trabajo como lo de la reconstrucción mamaria, trabajo igual con niños de labio paladar hendido, hago mucha reconstrucción oncológica y obviamente, gracias a Dios, tengo suficiente trabajo en cirugía estética, que principalmente es contorno corporal, pero hago igual otras cosillas. Entonces, tener metas claras de hacia dónde quieres ir, ¿no? Eso Y fue lo que te hizo salir de esa etapa fue una complicada. pequeña, no Sí, fue una por pequeña eso, o etapa, un hacia tiempo, dónde pues. voy, ¿no? O sea, ¿qué procede? Porque ya hice todo lo que tenía planeado hacer y ahora, entonces ahora es conseguir nuevos planes, pero tener bien claro hacia dónde vas, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? El hacer esa pausa Sí, que te cambia, que no ir como en automático, así como dejándote llevar sí, por el claro. aire, ¿no? Sino hacer una pausa y decir, que creo que otra de las cosas importantes que yo o me transmites, eh, te apasiona lo que haces, Ah, sí, cien por ¿no? ciento Y yo creo que cuando te levantas con esa pasión todos los días a hacer lo que te gusta, no importa que sea 4:30 en la bicicleta, te encanta y lo disfrutas, no importa que te den las 12 de la noche en una campaña operando el labio paladar hendido, ¿por qué? Porque te encanta, te apasiona. Fíjate que en esto de la microcirugía reconstructiva, son cirugías en general largas, ¿no? 6, 8, 10, 12, 17 horas lo que te tome. Y cuando lo iba a hacer, mi madre, que es cirujano plástico, me dijo, ¿seguro que quieres hacer eso? Porque yo no te veo 8 horas en quirófano. Niño Y, indisciplinado. ajá, y yo, pues sí, porque me encanta. Y la verdad es que me gusta. Cuando hice el Ironman tardé como 12 horas. Y digo, si puedo estar 12 horas corriendo, puedo estar 12 horas operando. Y la minoría casi nunca tardan tanto, ¿no? Pero a mí me gusta, creo que corro maratones, en general me gusta correr maratones. Y pienso que lo importante no es las cosas a corto plazo, sino lo que vas construyendo a futuro. Y pienso que es lo mismo con un entrenamiento para maratón. O sea, no estás corriendo para ahorita, sino para lo que vas a hacer después. Creo que una de las cosas que están, es mi punto de vista muy personal, destruyendo la cultura actual es que la mayoría de la gente quiere resultados inmediatos para cosas inmediatas. Y yo le digo el síndrome de Little Caesars, porque quieres de inmediato y caliente y ahorita, ¿no? Llegar, pagar y que me lo den. No quiero esperar y quiero disfrutarlo ahora. Y en realidad pienso que la mayoría de las cosas que valen la pena toman un tiempo. O sea, incluido en comida. Si quieres una comida que valga la pena, requiere un proceso. Pienso que la mayoría de la gente y la gente joven que está estudiando lo que quiere es cosas con resultados inmediatos, sin tener que esperar y sin batallar mucho Sin por mayores. conseguirlo, ¿no? Entonces, mucho pues de todo creo que se orienta hacia ello, la comida, los procedimientos cosméticos. O sea, quieres ir y salir 20 años más joven al mismo día y sin ningún tipo de recuperación. Y la realidad es que yo creo que todo lo que vale la pena lleva un proceso.
y obviamente hay que pasar por ese proceso antes de, perdón, obtener el resultado. Es súper complicado. Hace rato dijiste algo que no quiero dejarlo pasar. Que bueno, yo entiendo porque conozco a tu mamá, que es todo amor y toda linda y que no lo hizo con esa intención, pero dijiste, mi mamá me decía, no te veo operando tantas horas en quirófano, ¿no? Y que entiendo que en este comentario en específico no creo que haya sido con ninguna intención, pero así nos pasa mucho en la vida. La gente de repente, si no confiamos en uno mismo, de repente es mucho más difícil confiar en otra persona, ¿no? Seguramente muchas veces te dijeron eso, o sea, no creo en esto, no te veo casado, no te veo de papá, qué sé yo, o sea, infinidad de cosas. ¿Qué pasa cuando alguien, o qué has hecho para no hacerle oídos seguramente millones de comentarios, que eso lo vive todo el mundo todo el tiempo, y que casi siempre son las cosas que nos hacen dudar y decir, ¿será? Porque otro hubiera dicho, ¿será? ¿Será que sí no puedo? O sea, no lo No, sabemos. eso lo pienso, ¿Qué pero te ha hecho a ti? mírame hacerlo, ¿no? ¿No crees que lo puedo Ah, hacer? Mírame hacerlo. O sea, no tengo ningún problema. Y me lo han dicho con todas estas cosas que te digo que luego hago. Eh, Alguna vez hice de las Spartan Race, las carreras de 50 kilómetros con obstáculos, tardas un chorro, ¿no? Pero es que te vas a lastimar. ¿Qué importa? O sea, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer y ya. Y lo mismo con lo de microcirugía. Porque un detalle de la micro y por la que casi ningún cirujano plástico incluso quiere hacerlo es porque es demasiado demandante. No solo por la cirugía en sí, sino que es una curva de aprendizaje muy grande y muy frustrante para que seas capaz de poder hacerlo. Para que te des una idea, necesitas el microscopio quirúrgico y estás conectando dos espaguetis, por decirlo así, o incluso más pequeño, porque a veces son vasos que miden menos de 1 milímetro, y necesitas conectarlos por completo para que la sangre fluya a través de ellos y no ni se tapen ni fugue. Y estás suturando con agujas de medio, o sea, de 2 o 3 milímetros y con suturas son más delgadas de un cabello que se rompen. Y casi nadie quiere pasar por ello, y está bien, o sea, no es para todos, pero sí requiere. O sea, tu curva para adquirir la destreza no es simple y mucha gente lo abandona a la mitad. Y precisamente por eso creo que ya no quería, porque yo pues toda mi infancia fui muy pata de perro. O sea, salía, fiesta y a veces, porque me gustan mucho las actividades al aire libre, entonces de adolescente viviendo en casa de mis papás, ¿no? Adulto joven. Me iba toda la mañana a cenar, regresaba, me bañaba y me iba a comer o al cine y regresaba, me bañaba y me iba de fiesta y hacía el otro día. Y me decía, "Oye, ya cálmate, ¿no? O sea, ¿qué te pasa?" Y además no me iba mal en la escuela. Pero pienso que por eso es que me decían, no te veo como... tan Ajá, enfocado, exacto. ¿no? Pero me encantó. O sea, yo hoy me quedo con esas dos frases que me matan. Mírame hacerlo, ¿no? O sea, con Ujú. todo el poder, tu poder, ¿no? Sí, De claro. demostrarles, de demostrarte yo creo que primero tú y después a todos los demás, así de, está bien, no diré nada, te sorprenderé, ¿no? Sí, Así me suena eso de mírame hacerlo. Y bueno, me quedo con otra frase que me encantó la de, disciplina. de la disciplina, ¿no? Si no eres disciplinado, eres Sí, esclavo por del eso Eliud cansancio. Kipchoge, que es maratonista, es lo que lo dice. Me la llevo en el corazón. Eduardo, y nuestro último pilar es la excelencia. ¿Dónde te ves mañana? Que estoy segura que caminas hacia la excelencia, que difícilmente la vamos a alcanzar, pero es caminar todos los días hacia ella, ¿no? ¿Dónde te ves? Pues yo pienso que es una situación complicada porque pienso que para ser excelente en nada, para empezar no puedes ser bueno en todo, ¿no? Es lo que yo pienso. Habrá quien diga que sí, pero yo creo que para ser excelente tienes que enfocarte en algo, o sea, saber más sobre menos cosas y a fin de cuentas pues todo este proceso es a lo que lleva. Entonces yo creo que para que sobresalgas en una cosa probablemente es aceptar que no vas a sobresalir en los demás, ¿no? Yo, como te digo, me gusta mucho tanto contorno corporal como reconstrucción. Pienso que ese es mi nicho. Hace tiempo que dejé de operar narices, inyectables pongo muy, muy poco, porque mi fuerte, ¿no? Es contorno y reconstrucción. Eh, a fin de cuentas, pienso que para poder decir que alguien realmente sobresale en su trabajo, no solo es saber operar, sino que a veces también es saber no operar, porque es una de las frases que decían que el buen cirujano sabe operar, pero el mejor cirujano sabe cuál es no operar. Y como te digo, hay cosas que yo de plano no voy a hacer, como Los formas, volúmenes exacto, o extremos. formas corporales extrañas, pero también
Pienso que tienes que ser muy, muy puntual y decirle muy bien a las personas hasta dónde son los alcances, ¿no? De la cirugía. Porque a veces tienen una idea un poquito diferente y tienes que sobresalir. O sea, tener un trabajo ético, tener un trabajo humano en el que digas, mira, podemos alcanzar esto, yo en mis manos puedo alcanzar esto y si tú estás de acuerdo, adelante. Además de que en respecto a lo del altruismo, como te dije en algún momento, yo lo hago porque creo que puedo hacerlo, porque gracias a Dios tengo la facilidad y la comodidad para poder dedicarle un poco de tiempo a esto. Eh, no sé si ya lo mencioné, pero pienso que cuando te mueres, pues das, más bien te llevas todo lo que das y dejas todo lo que tomas, ¿no? Entonces hay que dar todo lo que uno pueda para que te lleves más cosas cuando dejemos este plano terrenal y ayudar, porque a fin de cuentas, gracias a Dios, nosotros estamos en una situación privilegiada, ¿no? Entonces, hay gente que no lo está, hay gente que ni siquiera sabe qué va a comer al otro día, y a esas personas una reconstrucción, no sé, labio para dar, mama o lo que sea, completamente fuera de sus posibilidades, ni siquiera lo contemplan. Entonces creo que todas las personas tienen la oportunidad, deberían tener la oportunidad, ¿no? Para poder sobreponerse a esta situación. Pues Eduardo, yo la verdad te agradezco muchísimo porque ha sido un placer compartir no este episodio, sino este proyecto donde nos sumamos para dar. La verdad ha sido muy padre. Y pues bueno, también creo que eres una inspiración y por eso te invitamos a participar aquí porque tienes un corazón más grande que tu profesión, ¿no? Y eso es evidente. Yo creo que bueno, hoy tu hija, pero mañana tus hijos, que estoy segura que vas a formar una familia muy completa, ¿no? Llena de amor y de compromiso. Creo que van a tener un gran papá y un gran esposo. Creo que eres mejor ser humano que cirujano y eso es mucho decir, porque eres muy buen cirujano plástico y de verdad es una fortuna compartir proyectos contigo que hoy estés sentado aquí. Y pues bueno, 5 puntos que les quiero regalar a la gente de cosas que se lleven en el corazón y que les pueda transformar la vida. Pues si tuviera que dar algún consejo a alguien, sobre todo a alguien que quizás no sabe hacia dónde dirigirse o está en ese punto, ¿no? Que no sabe qué hacer, y yo pienso que lo más importante es que te rodees de gente mejor que tú. O sea, que te pueda orientar, que te pueda ayudar, ¿no? Si a veces no tienes una idea hacia dónde dirigirte. Yo pienso que siempre va a haber alguien con una muy buena intención, si sabes dónde buscarlo, que te pueda orientar. Luego, la siguiente es que tienes que cuidarte de ti mismo porque nadie lo va a hacer. Entonces, aunque no tengas ganas, intenta ser disciplinado. A mí me ha funcionado mucho el deporte, pero hay quien le podría funcionar un arte, no sé, pintar, bailar o lo que sea, pero pienso que no puedes estar bien o sano si tu cuerpo no está sano, ¿no? Mente sana, un cuerpo sano. Pienso que es indispensable. Luego, intentar lo más posible definir un camino hacia lo que quieras hacer, lo que sea en la vida. Puede ser profesional, familiar o lo que sea. Y también entender que hay muchas cosas que dependen de ti y todo lo que dependa de ti tienes que intentar hacerlo de la forma que tú quieres. Pero hay muchas cosas en esta vida que no dependen de ti. Y hagas lo que quieras, no van a pasar. Puede ser que no le gustes a la persona que te gusta, puede ser que no te dieran originalmente el trabajo que querías. Pueden ser muchas cosas que no son de tus manos. Y eso tampoco te enganches, pienso, ¿no? Sigue adelante, vendrán otras oportunidades, mientras haya vida y esperanza. Pero como no enfrascarte en ese tipo de cosas. Y la siguiente intenta en lo mayor posible ser fiel a tus principios, cualesquiera que estos sean. Porque a fin de cuentas, todo lo que hagas en la vida tiene que tener una base, ¿no? Y tanto tú como las personas que te rodean idealmente deberían tener principios, pues honestidad, lealtad y todas estas cosas que deberían compartirlo, porque a fin de cuentas, si no hay esto, o sea, no vas a trabajar con alguien o vivir con alguien con que no confíes, ¿no? Con que no puedas tener cierto grado de seguridad de que no te van a hacer nada malo. Entonces, empezando por ti y siguiendo con los demás. Y la otra es que no le hagas caso a la gente que no te aporte, ¿no? Y hay muchos, incluso cuando te quieren, porque como te digo yo, este año se canceló, pero me inscribí al cruce que iba de Cancún a Isla Mujeres.
y son 10 kilómetros nadando en aguas abiertas. Entonces, no, te vas a morir, te vas a comer un tiburón, te va a ahogar. Pero realmente es una carrera bien establecida que mucha gente hace, y yo pienso que no los escuches. O sea, tú sigue tu corazón, haz lo que quieras Mírame hacer. hacerlo, dice. Exacto, mírame hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Que al final se cancela por el mal tiempo, ¿no? Ya vendrá el próximo año. Pero a fin de cuentas, tú haz lo que te diga tu corazón y los demás, déjanos allá hablando. Probablemente no lo quieren hacer porque es algo que no se atreverían, porque nunca lo hicieron, pero pues es tu vida, no la de ellos. Qué padre. Muchísimas gracias, No, Eduardo Medina, un por placer. acompañarnos hoy. Café Coaching, conciencia, acción, frecuencia en excelencia, no lo olviden y nos vemos en el próximo capítulo.